Hola, ¿cómo están? Soy el padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. El tema de hoy se titula La historia del Rosario. Vamos a ver en este programa cómo se originó esa práctica de piedad, de devoción a la Virgen que está extendida por todo el mundo. Básicamente veremos una historia de su origen, los papas también que han ido diciendo, y finalmente una reciente carta del Papa Juan Pablo II titulada Rosarium Virginis Mariae, es decir, el Rosario de la Virgen María. Vamos por tanto a ver los orígenes de esta devoción cristiana llamada el Rosario, el Santo Rosario. Vamos a decir que su origen está en la Biblia, porque en el Rosario sobre todo se rezan Ave Marías, y como usted bien sabe, el Ave María viene expresado en un gran porcentaje en el Nuevo Testamento. Me refiero a lo que aparece en el Evangelio de San Lucas, cuando el ángel Gabriel va a ver a la Virgen María y le va a contar, a darle esa noticia de la vocación que Dios tiene para ella. El ángel la saluda y le dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Eso lo decimos en el Ave María. Y también aparece la otra expresión, que es cuando la Virgen, una vez que ella se dio cuenta que iba a ser la Madre de Dios y que ella quiso aceptar esa vocación que Dios le da, y a la vez el ángel explica que su prima Santa Isabel va a dar a luz, la Virgen va a ver a su prima Santa Isabel. Y resulta que cuando ella va a la casa de Santa Isabel, su prima percibe que la Virgen está llegando y entonces la saluda con una exclamación preciosa que también está recogida en el Ave María. Le dice su prima a ella: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y más adelante: de donde a mí que la madre de mi Señor venga a verme, a visitarme. Bueno, ahí aparece esa expresión: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Vemos por tanto cómo el Ave María está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Lucas, en buena parte. Es interesante ver cuando Santa Isabel ha dicho: de donde a mí tanto bien que la madre de mi Señor venga a verme. Se está diciendo la madre de Dios. Señor significa Yahvé en ese contexto del Nuevo Testamento. Por tanto, como es sabido y conocidísimo, también en la Biblia aparece que la Virgen es madre de Dios, de ese Dios hecho hombre llamado Jesucristo. Bueno, con esta primera como base bíblica, podríamos decir, pasamos ya a ver en sí cómo se originó, no tanto el Ave María, aunque en parte sí, sino el Rosario. Y para esto nos remontamos a los siglos VII al XII, que comprenden buena parte de la Edad Media. Resulta que a la Virgen se la saludaba muchas veces con una rosa, con el título de rosa, que es símbolo de alegría y también de belleza. Y se comenzaron ahí en la Edad Media, en los siglos VII, VIII, a adornar las imágenes de la Virgen con rosas. Y entonces se le canta a María como que fuera ella un jardín de rosas, toda llena de belleza, de majestad, de alegría. En latín, esa expresión de muchas rosas se dice rosarium, rosarium. Por eso de ahí viene esa expresión, luego en castellano, de el rosario. Resulta que muchos cristianos tenían la costumbre de leer o meditar los 150 salmos del Salterio, el libro de los salmos de la Biblia. Como usted sabrá, son 150, pero los que no sabían los 150 salmos o no los tenían, pues lo que hacían era que repetían Ave Marías, 150 Ave Marías. Por eso de aquí van a nacer esa configuración actual del Rosario, se basa en los 150 salmos que aparecen en la Biblia. Inicialmente solo se rezaba el saludo del ángel Gabriel, pero luego se unió, lo que vimos antes, también el saludo, la exclamación de Santa Isabel para con la Virgen. Y resulta que en aquella época, para poder contar, comenzaron a hacer cordeles con nudos, y entonces contaban en esos pequeños nudos las 150 Ave Marías. Y a la vez, una ocurrencia muy importante, que animaban a que la gente meditara la vida de María
y también se predicaba la vida de la Virgen para que la gente conociera cómo había sido la Madre de Dios. Así llegamos al siglo XIII, el siglo XIII. Resulta que hay un personaje en Inglaterra, el abad Etienne de Salé, que escribe 15 gozos de Nuestra Señora, terminando cada uno con un Ave María. O sea, se comienza ya a darse esa unión entre la vida de la Virgen y rezar un Ave María. Y quien más difundió el rezo del rosario es un santo español, fundador de los dominicos, llamado Santo Domingo de Guzmán, que en 1170, él nació, murió en 1221, este santo pues utilizó mucho el rosario como arma espiritual para contrarrestar la herejía albigense, una herejía que ya vimos en un programa dedicado a la Inquisición, los albigenses que traían ideas erróneas sobre la familia, sobre la sociedad, sobre la sexualidad. Y resulta que este santo, Santo Domingo de Guzmán, a él le gustaba relatar los misterios del Evangelio y a la vez hacía que los fieles rezaran Ave Marías. Vemos aquí, esto es muy importante, porque el rosario no solo es rezar Ave Marías, es también meditar el Evangelio, escenas de la vida de la Virgen y de la vida de Jesús. Y en ese contexto van a nacer lo que se llaman cofradías del Santo Rosario. O sea, eran fieles que se agrupaban para ayudarse, para rezar mejor el rosario. Con esto pasamos a la segunda parte, o otro ámbito, que es el siglo XV. En el siglo XV, allá por los años 1400 y algo, se añadió a la Ave María, digamos como segunda parte o parte final, que es la petición de una buena muerte. Le decía: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. O sea, fue como un movimiento instintivo de pedirle a la Virgen, que está en el cielo junto con Dios, que nos ayudara en el momento de la muerte. Y muy interesante, ahí también se añadió el nombre de Jesús. De hecho, la palabra Jesús es la que engarza la primera parte del rosario y la segunda, donde decimos: bendito el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. O sea, el rosario gira, el Ave María gira en torno al nombre de Jesús. Y resulta que algunos dominicos de la Orden de Santo Domingo de Guzmán comenzaron a rezar el rosario, a estructurarlo en torno a 5 o 15 misterios, cada uno con 10 Ave Marías. 15 misterios con 10 Ave Marías son 150 Ave Marías, que como ya vimos, hacían referencia a los 150 salmos que hay en la Biblia. Y luego decidieron que esos misterios serían gozosos, dolorosos y gloriosos, de manera que se repasara en una semana varias veces los hechos centrales de la vida de la Virgen y de Jesús. Ya vemos, y vuelvo a repetirlo, la importancia de que en el rosario uno medita la vida de Jesús. También en este siglo XV se comenzó a añadir al rosario las llamadas letanías. Letanías que son como frases de alabanza, de cariño, de amor para con la Virgen, muy antiguas, que se fueron configurando aún más en un santuario de la Virgen en Italia, llamado el Santuario de la Virgen de Loreto. Ahí se fueron recogiendo muchas letanías, donde se le dice a la Virgen: Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre de Cristo, Reina de los Ángeles, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana. Eran como frases para honrarla a ella. Y resulta que en esa época los papas van a propiciar el rezo del rosario concediendo indulgencia a quien lo rezara. Bueno, esto se verá en otro programa, ¿qué son las indulgencias? Pero rápidamente diremos que la indulgencia es la remisión o el que se borre la pena temporal debida por nuestros pecados. Cuando uno hace un pecado cae en una culpa y también merece una pena. Si el pecado es grave, la culpa es grave o eterna, digamos, y también la pena es eterna. Y eso solo se quita con la confesión o, digamos, pues con algún otro modo, porque sabemos que Dios no se ha atado las manos. Dios también puede perdonar de otras maneras a las personas, pero de manera ordinaria ese perdón se concede con el sacramento de la confesión a los que son católicos. Bien, y luego decimos que junto con ese pecado grave, con la pena eterna, hay una pena temporal, o sea que uno debe purificarse durante un tiempo acá o en la otra vida, en lo que se llama el purgatorio. Lo veremos más despacio en otro programa. Y un pecado que es leve,
lleva también pena temporal, que es purificarse de ella durante un tiempo. Lo de temporal es de referencia al tiempo, ya sea acá o después en la otra vida, en el purgatorio. Bien, entonces, los papas, ¿qué hicieron? Decían, quien rece el rosario puede ganar una indulgencia. Lógicamente sabemos con las condiciones acostumbradas, o sea que uno, para que pueda ganar una indulgencia, tiene que haber rezado por el Papa, haberse confesado recientemente y haber comulgado, y luego hacer la obra. En este caso la obra era rezar el rosario. Bien, esto le dio una gran difusión, porque la gente veía ahí como un añadido, un plus, un extra, o sea que si dio el rosario y cumplo lo demás, puedo una indulgencia, sí, entonces la gente comenzó a rezar. Pues tanto se difundió que llegamos a otro acontecimiento central. Ahora ya estamos en los siglos XVI al XVIII. Resulta que en Europa el Islam o los musulmanes habían ido como avanzando y pues había un gran peligro de que conquistaran buena parte de los países cristianos que estaban sobre el Mediterráneo. España, Italia, más arriba Francia y también Alemania. Entonces se dio una gran batalla, una batalla naval, marítima, que fue la más grande de la historia, entre las fuerzas cristianas de los reinos cristianos y fuerzas más bien de ámbito musulmán. Y resulta que tuvo lugar esa famosa batalla de Lepanto, que fue el 7 de octubre de 1571. En esa batalla de Lepanto, donde también es sabido que peleó Miguel de Cervantes Saavedra, el que escribió Don Quijote, y él perdió ahí una mano, por eso le llamaban el Manco de Lepanto. Pues en esa batalla vencen los cristianos, y el Papa en esa época, San Pío V, atribuyó la victoria al rezo del rosario, porque muchos de los combatientes, cuando vieron que estaba bien difícil, comenzaron a rezar a la Virgen para que ellos pudieran vencer y así salvar a la cristiandad. Y resulta que entonces, a raíz de eso, se va a añadir una letanía al rosario que es auxilio de los cristianos. A la Virgen se le va a llamar así, auxilio de los cristianos. Un poco después el Papa Gregorio XIII va a establecer el 7 de octubre la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Por eso ahora, cada 7 de octubre es la fiesta de la Virgen del Rosario. Nos recuerda ese 7 de octubre de 1571 de la batalla de Lepanto, donde ella intervino para que la cristiandad, el reino que su hijo había comenzado a difundir, no desapareciera en este planeta. Bueno, esto nos lleva ya a una época más reciente, que es la edad contemporánea. Estamos en el siglo XIX. Vemos cómo ya se ha ido difundiendo bastante el rezo del rosario. Resulta que ahora la Virgen como que ella va a actuar para corroborar que esta oración le gusta. Y resulta que en una ciudad, un sitio de Francia llamado Lourdes, en el año 1858, la Virgen se apareció. Se apareció así, la Virgen. Una historia muy bonita. Se apareció una niña del campo llamada Bernardita. Y resulta que la Virgen a ella le invitó a rezar el rosario y a difundir esa devoción a más personas. El Papa León XIII, en esa época, un poco posterior, va a escribir la primera de sus 10 encíclicas sobre el rosario. Tanto así que a este Papa que escribió 10 encíclicas sobre el rosario, le van a llamar el Papa del Rosario, porque el rosario recibió un gran impulso bajo este pontificado. Este Papa añadió otra letanía, que es Reina del Santísimo Rosario, así le decimos a la Virgen. Bueno, eso fue en el siglo XIX. ¿Qué pasó en el siglo XX? En el siglo XX la Virgen hace otra aparición. En este caso es en Portugal, a 3 niños, 3 pastorcitos, y también los invitó a rezar el rosario. O sea, vemos cómo la Virgen, después de muchos siglos, pues fue como corroborando el que se pudiera utilizar y rezar esta oración. Resulta que los siguientes papas en el siglo XX van a escribir también encíclicas o cartas sobre el rosario. Ahí aparecen San Pío X, Pío XI, Pío XII. Y es muy interesante, en el año 1934, un joven sacerdote, ahora llamado San José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, dice el Papa Juan Pablo II que él escribió un hermoso libro titulado Santo Rosario, que se inspira en la infancia espiritual. Unas palabras que el Papa Juan Pablo II dijo el 7 de octubre del año 2002,
al día siguiente de la canonización de San José María. Este libro, Santo Rosario, que es muy bonito, muy atractivo, se puede leer en internet. Uno puede acudir a una página que es www.escribaworks.org. Ahí uno puede buscar este libro, Santo Rosario, que es pequeñito, pero de un gran contenido espiritual que ayuda mucho a la persona. Luego, siempre en este siglo XX, un poco posterior a esto, que es el resultado de San José María, resulta que en 1961 el Papa Juan XXIII va a decir lo siguiente. Esto es muy importante porque ya un Papa va a afirmar algo de una gran importancia sobre el rosario. Dice: el rosario, como ejercicio de la devoción cristiana, ocupa su lugar para los eclesiásticos después de la Santa Misa y el breviario, y para los seglares después de la participación en los sacramentos. O sea, el Papa va a decir lo importante que es el rosario para los sacerdotes o eclesiásticos después de la misa y el rezo del oficio divino del breviario. Sigue el rosario, o sea que está puesto a un nivel muy alto, muy importante. Y para los laicos o los seglares después de los sacramentos. O sea que el rosario es una oración recomendada por muchos papas y también por este Papa que hemos referido antes. Luego llegó el Concilio Vaticano II, que el Concilio Vaticano II recomendó a los fieles seguir con las prácticas de piedad a la Virgen. Así lo corroboró o lo interpretó el Papa Pablo VI en la encíclica Christi Matri Rosari de 1966 y en la exhortación apostólica Marialis Cultus de 1974. Antes de seguir, quería referirme a una crítica que a veces se hace a los católicos, y es que ellos como que alaban o dan culto a la Virgen en un mal sentido. Y decimos que por una parte nosotros los católicos no adoramos a la Virgen porque ella no es Dios, es la Madre de Dios. Nada más adoramos a Dios. A ella le damos un culto de veneración, la alabamos como es la Madre de Dios. Y a la vez nosotros lo que hacemos es cumplir la Biblia. Porque en la Biblia se dice que la Virgen deberá ser alabada en todas las generaciones. Por ejemplo, uno va al Evangelio de San Lucas, que nos relata cuando la Virgen fue a ver a su prima Santa Isabel. Su prima se alegra al ver que la Virgen lleva dentro de sí a Dios, a Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Entonces la Virgen exclama diciendo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Por eso desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. O sea, está diciendo ella ahí que la van a llamar bienaventurada, es decir, feliz, santa, todas las generaciones. Cuando nosotros rezamos el Ave María o el Rosario, estamos cumpliendo la Biblia. Por eso, si usted lee la Biblia, y he leído ese pasaje, la mejor consecuencia es que también nosotros alabemos a la Virgen, que usted la alabe, porque es la Madre de Dios. Pues estamos cumpliendo la Biblia. Vuelvo a leer el texto en el Evangelio de San Lucas, Lucas 1, 46 al 48, donde dice: desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Bien, para terminar las referencias a los papas, vamos a decir que el Papa Juan Pablo II añadió otra letanía llamada Reina de la Familia, el año 1995, porque el año anterior había sido el año internacional de la familia. Y ahora, ya en el siglo XXI, en el que nos encontramos, el Papa Juan Pablo II, en el año 2002, escribió la carta Rosarium Virginis Mariae, que me refería a ella al inicio de este programa. En esa carta, el Papa va a declarar año del Rosario, que se vivió del 2002 al 2003. Luego, el Papa sugiere añadir los misterios luminosos, unos misterios, los días jueves, misterios luminosos. Y luego el Papa enseña el sentido cristocéntrico del rosario, pues la contemplación o meditación de los misterios lleva a conocer la vida de Jesucristo. Y por último, el Papa pide rezar el rosario por la paz mundial y por la familia. Así pues, este es un breve esquema de lo que el Papa dijo en esta carta sobre el rosario y la Virgen. Quería en estos últimos minutos dedicar a repasar unas cuantas ideas de lo que el Papa
tiene manifestado en esa carta. De hecho, cuando uno lee esa carta del Papa sobre el rosario, pues aparte de que se enriquece, también uno puede decir o experimentar realmente cómo puedo yo mejorar el rezo del rosario, porque se ve que el Papa saca una enseñanza, una serie de conocimientos para la propia vida espiritual que son muy ricos. O sea que todos podemos mejorar a rezar el rosario si leemos esa carta del Papa. El Papa dice en la introducción a esa, dice: el rosario es mi oración predilecta. ¿Cuántas gracias he recibido a través del rosario? Y va a decirnos cómo, con esa oración, como que nos recuerda el duc in altum, el ir mar adentro, que Cristo decía, para que se continúe difundiendo el cristianismo en la iglesia en todo el mundo. Luego, en el primer capítulo, que se llama Contemplar a Cristo con María, el Papa nos recuerda la escena de la transfiguración. Dice: los apóstoles están extasiados por la belleza de Cristo. Y más o menos esa escena de la transfiguración es como un ícono, dice el Papa, una imagen de la contemplación, que uno esté siempre como extasiado por el rostro de Cristo, el rostro de Dios en definitiva. A eso lleva el rosario. Y explica que la Virgen María es modelo insuperable de contemplación. Nadie se dedicó como ella con tanta asiduidad a la contemplación del rostro de su Hijo. La Virgen vive fascinada de contemplar el rostro de su Hijo, cuando le tuvo en sus manos siendo un bebé, cuando le veía crecer como un niño, cuando era adolescente. Ella, como toda madre, la Virgen estaba así impresionada de ver, sobre todo ese Hijo, que Dios como crecía, vive pendiente de él. Por eso la Virgen nos enseña a meditar los misterios de la vida de su Hijo. Realmente el Papa dice unas cosas muy bonitas en ese primer capítulo de esta carta. Y nos recuerda cómo no es una mecánica repetición de fórmulas, sino que es meditar. Así como ya Santo Domingo de Guzmán decía que meditaban el Evangelio y luego rezaban Ave Marías, el rosario es meditar la vida de Cristo y la Virgen y rezar esas Ave Marías. Y luego que nos lleva a configurarnos con Cristo, dice el Papa, hay como que respirar sus sentimientos. Cuando reza el rosario, uno debe decir: Señor, quisiera ser como tú, tener tus sentimientos de amor, de compasión, de difundir la verdad. Por eso el rosario es una de las mejores devociones. Hay un santo famoso llamado San Luis María Griñón de Montfort, que nos decía lo siguiente, hablando de las devociones. Dice este santo: la más perfecta de las devociones es sin duda alguna la que nos conforma, nos une y nos consagra lo más perfectamente posible a Jesucristo. Ahora bien, siendo María de todas las criaturas la más conforme a Jesucristo, se sigue que de todas las devociones, la que más consagra y conforma un alma a Jesucristo es la devoción a María, su Santísima Madre. O sea que entre más mariano es uno, entre más uno se acerca a la Virgen, más se acerca a su Hijo, porque nadie estuvo tan cerca de él como ella. Santa María vive para su Hijo. En el segundo capítulo, el Papa va a decirnos que esos misterios de Cristo son misterios de su madre, de la madre también, y que es importante hacer como una incorporación. Esto fue la novedad de la carta del Papa. Nos dice incorporar otros misterios. Ya teníamos antes gozosos, dolorosos y gloriosos, pero el Papa propone otros misterios, los luminosos, que van del inicio de la vida pública hasta antes de la pasión. Y son los nuevos, que ya sabemos cuáles son, que son el bautismo del Señor, luego la autorrevelación en las bodas de Caná, cuando es el milagro, después el anuncio del reino de Dios, invitando a la conversión, cuarto, la transfiguración del Señor, y quinto, la institución de la Eucaristía. Son estos los nuevos 5 misterios luminosos que se rezan los jueves. Y resulta que con estos misterios que se van meditando, vamos como entendiendo el misterio de Cristo y a la vez el misterio de la persona. De hecho, Cristo revela al hombre, el propio hombre, y le descubre la grandeza de su vocación. Por eso uno va también como aprendiendo lo que debe ser un ser humano, cómo debemos comportarnos. Ahí sagrado de la vida humana, con el nacimiento de Cristo, el valor de la familia, cómo Cristo vive con San José y la Virgen, y va con ellos, lo llevan tal al templo, todo eso. También el dolor, aprendemos el sentido del dolor meditando los misterios dolorosos de la pasión de Cristo. Y también la meta, que es la gloria. Más adelante el Papa recuerda cómo se reza el rosario,
que uno debe enunciar el misterio, luego un breve silencio para meditarlo un poquito, después el Padre Nuestro, la oración que Cristo nos enseñó, las 10 Ave Marías, que ya las explicamos antes, luego sigue el Gloria, que es una alabanza, doxología, alabanza a Dios, y que nos recuerda a dónde vamos, a la unión con la Trinidad. Y después de todo, las letanías, que ya vimos cómo se originaron. Y hace un paréntesis el Papa, recordando el instrumento para rezar el rosario. Tengo acá un rosario que es muy útil para poder rezar esta oración a la Virgen. Uno puede contar las 10 Ave Marías y también el Padre Nuestro. Hay otra versión más reducida que es como anillo. Uno puede contar también el Padre Nuestro y 10 Ave María. Y como decía alguien, si no, también tenemos la mano. Porque en la mano tenemos 10 dedos, ahí contamos las 10 Ave Marías y por algo Dios nos creó así. Digamos, hubo como una disposición para poder fácilmente rezar las Ave Marías. Y lo último, el Papa habla de por qué rezar el rosario ahora. Y dice, básicamente por dos cosas, por la paz mundial, porque vemos que hay problemas a nivel mundial, y también por la familia. Rezar el rosario en familia es una preciosa herencia que no hay que descuidar. Muchos problemas familiares a veces son por falta de comunicación, porque la televisión a veces absorbe a las personas e introduce imágenes equivocadas. Dice, el rosario introduce imágenes positivas. Ahí los hijos aprenden a ver a Cristo, a la Virgen, a San José. Hay que rezar no solo por los hijos, sino también con los hijos. Y el Papa pues promueve buscar modos para que los hijos también quieran rezar el rosario. A lo mejor no todo, porque si son pequeñitos se pueden cansar, pero aunque sea unas partes. Bien, hoy llego al final del programa con la fe de razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. Hoy hemos trabajado, hemos visto la historia del rosario, lo que los papas han dicho acerca de él y esta última carta del Papa sobre el rosario. Esperamos que haya sido de su agrado. Están todos invitados para vernos la siguiente semana a esta misma hora y en este mismo canal. Se despide el Padre René Grimaldi. Pasen todos un buen día.